Bien, buenas noches, buenos días, como siempre hemos dicho durante tanto tiempo, y esta vez, y Tayana, el equipo está fascinado en que podamos compartir de nuevo tú y yo aquí. Y como siempre digo, Tayana, gracias a todo el equipo de Metrópolis, gracias a todo el equipo de Ready para Exportar y naturalmente al equipo del canal de Metrópolis, porque hemos podido hacer y estamos haciendo el programa en un momento especial. Fíjate cómo tú como escritora, cómo pensé en los tiempos verbales, hemos podido, estamos haciendo, porque yo creo, y tú que has sido tan cuidadosa durante la pandemia, que por ejemplo en nuestro país, como esto se va a ver en muchos países y más nuestros amigos de Curazao, yo creo que aquí hemos decidido que no hay pandemia, Tayana, y en el fondo a mí me gusta porque sé las ventajas económicas que eso puede tener, pero no te niego que me asusta bastante porque hemos perdido toda la posibilidad de control, de distanciamiento, de uso de mascarillas, y si vemos los reportes internacionales de rebrotes, realmente tenemos que respirar. ¿Que tú sientes que eso está ocurriendo? Claro que sí. Yo pienso, eh, la mercadóloga en mí piensa que es un interesante experimento. Lo que pasa es que están experimentando con nosotros, pero no he visto ninguno. Por ejemplo, todo el Caribe, que monitoreo siempre con las medidas y las contramedidas de COVID, han tenido, los países que han ido abriendo han tenido que cerrar o restringir, echar hacia atrás por nuevas olas de contagio. Así que estamos en el medio de un experimento en la República Dominicana de apertura, de menos test, aunque en el lado positivo una vacunación masiva, que sí también es algo, ese sí es un paliativo importante. Y bueno, vamos a ver qué tal va este experimento. No ha dado resultado en otras partes del mundo, pero vamos a ver qué tal, porque decididamente esa es así, ¿no? Esa es la estrategia que estamos siguiendo. Entonces, con la pandemia. Entonces hay que ver ahora ya cuáles son los resultados. Pero como individuo, eso es como Estado, pero como individuo, por supuesto, tenemos que estar conscientes que aún vacunados vamos a tener que convivir con la pandemia y que no podemos, la vacuna no es una vacuna contra todas las enfermedades, y un virus es una enfermedad que puede complicarse como cualquier otra enfermedad que existía antes del COVID. Entonces, lo que pasa es que hemos perdido las proporciones de lo que es las enfermedades, de los riesgos, y ahora pensamos que la vacunación, yo fui de las vacunadas esta semana pasada y vi gente que salió conmigo y decir, ya yo me vacuné, se quitó la mascarilla, porque sentían que ya con la primera dosis. Mira, y qué bueno que tú menciones el detalle de las vacunas, porque eso sí tenemos que divulgarlo y reconocerlo. Nosotros como isla, como país, hemos tenido un récord de vacunación con todos los inconvenientes, con todos los incumplimientos, gracias a, yo no quiero decir solidaridad, pero gracias al intercambio comercial real y expedito con la República Popular China, que nos ha suministrado las vacunas que hemos necesitado. Fíjate que otros países se quejan amargamente con el incumplimiento de los contratos, con la insuficiencia de suministros, pero nosotros ya la semana próxima vamos a empezar a inocular a la población en sentido general, atravesando aquello de los mayores de 60 años, de 50, 60, y yo creo de alguna manera, Dayana, claro está, y esa es una solicitud a las autoridades, que nos expliquen sin ser pesimistas y sin dañarnos la fiesta, que porque nos vacunemos no quiere decir que ni nos vamos a dejar de contagiar, ni vamos a dejar de contagiar a otras personas. Y ese ejemplo que tú pones, no solo que se ve en los sitios de vacunación,
es que ya lo ves en los sitios de reunión, cuando tú ves que llegan a los lugares y se quitan la mascarilla y comienzan a hablarnos con supuestamente la distancia, pero pensando o prevalidos de que la vacuna nos inmuniza, y la vacuna en este caso no nos inmuniza. Sí, y además tenemos que saber que todas las vacunas, todas, están en prueba, que los han pasado la barrera el nivel de certeza posible, alcanzable, para que se pueda poner en nosotros los humanos, pero al final estamos todavía en esa etapa de prueba. Tú decías el tema de la vacuna de China. Yo veo en algunas islas del Caribe, por ejemplo, que ha llegado la AstraZeneca y no se la quieren poner, y entonces han tenido que recurrir en el caso de San Vincent y la Granadina, a comprar la rusa porque la población se niega a ponerse la AstraZeneca, que es la que tienen disponible. O sea que creo que la solución que se encontró ha sido favorable. Hay porcentajes que si más, que si menos, cubren más o cubren menos la China. Pero algo que pasó que nunca había pasado en el mundo relativo a las vacunas es que ya parece que hay por lo menos el consenso para el diálogo serio sobre levantar las patentes de las vacunas para permitir que se puedan fabricar en más partes en el mundo y evitar esta acumulación de los países desarrollados que no ha permitido realmente que las vacunas sean distribuidas masivamente. Es verdad que hay un tema de producción y de cantidades, pero también ha habido un tema de acaparación de parte de los gobiernos de la Unión Europea, de Estados Unidos, que no ha permitido que la vacuna sea distribuida más en el mundo. Entonces creo que sobre todo que el gobierno de Biden haya dado su aprobación a que se puedan hacer una excepción a esto, algo que era considerado un logro, ¿no? La protección de la propiedad intelectual internacional, pues que se sienten en la OMC a hablar sobre esto, creo que es importante y puede marcar un antes y un después con el tema de las patentes. Y esa fue una noticia muy importante del fin de semana. Claro, de inmediato vinieron las discusiones y las inconformidades, porque hay un detalle, y yo creo que con la introducción que hemos hecho, con la reflexión que hemos hecho, no se nos va a tildar de antivacunas, pero sí hay un detalle, Tayana. La pandemia tiene 1 año y algunos meses, y los científicos menos ortodoxos te dicen, tenemos que esperar todavía. Tenemos que esperar porque se ha hecho como forma de motivación el esquema de cuando tu madre te llevó a vacunar contra el sarampión, contra la difteria, contra la tosferina, jamás se le ocurrió preguntarte cuál laboratorio es. Se ha probado con eso, es cierto, pero también es cierto que esta pandemia tiene características diferentes y que se espera todavía o falta mucho tiempo para determinar la manera más eficaz que nos permita vivir con un poco más de libertad epidemiológica en ese sentido. Sí, Emmanuel Macron decía que vamos a tener que aprender a convivir con el virus y creo que en parte sí. Todavía estamos viendo, ¿no?, qué va a ser ese nuevo normal de todos, porque todavía no sabemos cómo vamos a librar esta batalla, y como tú dices, las vacunas están en prueba. Lo que pasa es que lo estamos viendo en tiempo real. Estamos realmente, cuando las otras vacunas se dieron todos esos procesos, lo que pasa es que nosotros no fuimos partícipes de todo ese proceso. Hace poco yo vi una caricatura del 1930, por ejemplo, en contra de la vacuna de la varicela, cómo decían que la gente se iba a morir igual. O sea, que realmente contra todas esas vacunas hubo problemas y consideraciones
Lo que pasa es que nosotros no fue tan vertiginoso, todo esto ha sido rápido, todo se ha concentrado en pocos meses y lo hemos ido viendo. Y además estamos en la época en la que no le creas a tus ojos, en que ya no confiamos en los científicos, confiamos más en un mensaje de WhatsApp que en lo que dice un médico y en fin, realmente solo tenemos que esperar porque no estamos viendo el final, pero por supuesto, vacunarse es la respuesta en este momento para protegerse más, para que si te da no tengan que ponerte en UCI. Entonces, no hay opción, hay que vacunarse. Y ese es un elemento, Es otro tema. el del mundo al instante, que de verdad ha marcado todo. Y mientras lo decía, pensaba lo que hace unos meses se referían al asunto de los trombos y la AstraZeneca. Cómo fue probado que en un mismo día se entrecruzaron las informaciones y después se determinó que el trombo ocurrió en un 0.0 de las personas inoculadas. Naturalmente, esta semana hubo una información de una asociación médica suiza que sí plantea la posibilidad de los trombos, pero es lo que dices, es que en instantes tenemos 10 informaciones. Y eso complica el asunto realmente, porque ya el poder del médico se ve retado por el meme que tú me muestras ahora. Dice, no, Carmen, mira lo que pasó. Y eso es muy peligroso. Hay un detalle, y tú como mercadóloga, internacionalista, conocedora de cosmopolita, es un detalle que yo creo que si habría o ha lugar a la reflexión posterior, aunque siempre me corrige un queridísimo amigo que en este caso todavía no podemos hablar de nada posterior porque está ocurriendo, y se trata, Tayana, de la poca, y pienso antes de decirlo, de la poca credibilidad o influencia de la comunidad científica planetaria. Más influencia ha tenido Bill Gates en este asunto. Bueno, tú me puedes decir, bueno, Antonio Fauci ha sido determinante, pero la comunidad científica, y a través de la OMS ni se diga, no reverenciamos lo que dice realmente. No estamos atentos a sus mandatos para cumplirlos. Y eso sí debería revisarse para posteriores pandemias, que ahora que mencioné a Bill Gates, él dice que vienen muchas pandemias más. Bueno, claro, él desde hace mucho había un famoso TED Talk donde él hablaba mucho de esta posibilidad. Sí, definitivamente, bueno, es que tenemos una mezcla de todo. Teníamos un CDC en los Estados Unidos que estaba politizado, por ejemplo, durante la pandemia, durante la administración Trump estuvo politizado. Entonces, noticias que no se dicen porque no le convenía al gobierno. Entonces, cuando manipulamos, el problema es que las manipulaciones políticas de las instituciones, a veces no sabemos el daño que le estamos haciendo cuando es benigno, cuando cambian el reporte para probar la bebida, no sé qué, pensamos que eso no tiene importancia, pero luego cuando eso se va minando y realmente lo necesitamos, entonces no tenemos las instituciones con la credibilidad para ello. Mencionaste reporte y mencionaste bebidas. Aquí hay una pequeña pausa para volver con este Metrópolis con Tayana Mora Ramis y quien os habla. Tayana, en medio de nuestro deseo de que el turismo resurja, vuelva, hay dos informaciones que preocupan al sector.
Yo discutí mucho, mucho con alguien diciendo, pero ¿qué importa lo de las bebidas adulteradas? Y me dijo, a propósito de otro programa donde participamos tú y yo también, que es el Matutino Alternativo, me dijo, pregúntale a Tayana en el Ready para Exportar de radio si eso importa o no. Me estoy refiriendo al asunto de las bebidas adulteradas, del alcohol, del metanol, y tuvimos la participación la semana pasada del doctor Gotro aquí, y yo quisiera casi preguntártelo en secreto. ¿Tú crees, Dayana, que informaciones como esas que estamos manejando desde el final de la Semana Santa hasta ahora tendrían que ser manejadas con prudencia y afectarían la visita o de los extranjeros a nuestro país o el perfil de calidad turística nuestra? Bueno, yo creo que tuvimos ya un ejemplo de lo que eso puede ocasionar al país al turismo con los casos en el 2019 de las personas que fallecieron en los hoteles y creo que hubo uno de los casos que habían ingerido bebidas de esas genéricas en el hotel. Entonces ya tenemos, y vimos estadísticamente cómo bajaron la llegada de turistas por lo menos por unos meses. Entonces, sí, claro que nos afecta, pero no es la divulgación la que nos afecta el hecho de que se esté muriendo gente con eso. El problema no es divulgarlo, el problema es que tenemos que poner control a esos temas. Y hace tiempo que vivimos en un país, todo el mundo sabe que se venden medicina falsificada en Moca y todo el mundo sabe dónde es y todo el mundo ha visto alguna vez algún kiosco con eso y así la gente sabe dónde se fabrican las bebidas. O sea que yo creo que las medidas que se están tomando ahora para cerrar lugares, para quitar licencias, para apresar, someter gente a la justicia, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para precisamente la pandemia nos ha salvado tal vez de que una de esas 200 y pico de personas que han perdido su vida, uno de esos o varios de esos sean turistas. Entonces, yo creo que sí, que no tenemos que llegar a eso. El hecho de que, además, que le estamos haciendo daño a marcas importantes. El ron es un producto de exportación importante en la República Dominicana y parte de la marca país. El ron llega a más países en el mundo que la mayoría de los productos de la República Dominicana. Entonces, estamos en Europa del Este, estamos en Asia, o sea, donde llega el ron, que dice ron hecho en la República Dominicana, no llegan muchos de los productos dominicanos. Entonces, por supuesto que no podemos darnos el lujo ni de dañar la marca del ron dominicano, que tanto trabajo ha costado llevar al puesto donde está, y mucho menos sacrificar la vida de nuestra gente para que 2 o 3 se hagan ricos. Mira, y mencionaste, es cierto que los países, las personas, eh, tenemos y tendemos a olvidar las situaciones traumáticas, porque mencionabas el caso del 2019. Jamás se pensaba que íbamos a tener esta pandemia, ni que se iba a estremecer el turismo dominicano, ni la economía dominicana, pero aquello fue fatal para nosotros. Pero como dices, no es que no se diga, es que no ocurra, porque los controles los necesitaríamos. Y la verdad que aquello fue terrible. Estábamos juntas, lo hablamos durante varias sesiones, durante varios programas, y se logró recuperar el crédito nuestro internacional. Y recuerdo que una de las campañas muy hermosas que tenía turismo, tú decías, esa campaña no es para divulgarla aquí, esa campaña se tiene que divulgar afuera, no aquí. Y lo comentaba el día pasado con una propuesta que difunden en las salas de cine, diciendo, ustedes tienen que ir al cine, qué sé yo, y le decía a un publicista, ustedes tienen que difundir eso fuera de la sala de cine, porque quien está en el cine ya venció el miedo de estar en el cine. A propósito de marcas, Tayana, sigue discutiéndose y todavía no tenemos el resultado de qué es una marca país y cuál es la que debemos adoptar. Ya al menos sabemos
que se queda la anterior, que ha sido una marca, un eslogan marca para la República Dominicana, que por cierto, que tenemos que hacer la relación con las vacunas, cuando se creó aquello de República Dominicana lo tiene todo, a nadie, a ti no te consultaron ni a mí tampoco, ni se hizo una convocatoria pública. Yo sé que tú vas a decir qué bueno que ahora se haga, pero aquello quedó muy bien y ahora mismo yo te reto y tú me retas y yo no sabría decirte quién fue el autor de esa frase o el autor. Y nos compartían en un lugar donde estamos tú y yo el asunto de Suiza y tú externaste unas opiniones muy valederas que yo creo que podríamos compartir cuando todos dijimos, oh, pero qué buena publicidad la de Suiza, qué buena marca. Y tú decías algo, reitero, muy importante. Sin embargo, yo intervine y dije, pero nosotros vemos algo de esa marca suiza y sabemos que es Suiza. Nosotros tendríamos que establecer algo que lo miremos en Suiza y sepamos que es dominicano. ¿Qué piensas? Claro, es que un país es la sumatoria, o sea, nosotros pensamos Suiza y para seguir el ejemplo, sí, chocolates, relojes, tranquilidad. Paquita. La Suiza es la aislada de todos, pero que convive con todos, etcétera. O sea, es algo, esa marca país es algo que Suiza ha construido toda su vida y que ha defendido por sobre todas las cosas. La neutralidad suiza, por ejemplo, es que ¿Es una marca? país. Eso es algo que Suiza ha defendido. Cada vez que se toman decisiones referentes en la política o en la economía suiza, se piensa en mantener y en preservar esos elementos de esa marca país. La marca país no es un logo. La marca país es el posicionamiento que el país tiene en la mente de los demás, no en la nuestra, sino en los demás. Claro que para nosotros proyectarlo en los demás tenemos que nosotros tenerla clara para poderla proyectar. Pero no es, esa es la marca país. Entonces, cuando un país decide ser diferente o decide que va a ser HOR, por ejemplo, los países que han apostado por las industrias creativas para que esa sea su marca país, yo pienso en Islandia, que decidió que va a traer gente más joven, de gente diferente, porque los viejos no quieren coger para tanto frío. ¿Qué han hecho? Festivales de música y han creado un ecosistema para que los jóvenes tengan razones y motivos para ir y para quedarse en Reykjavik y en los lugares aledaños y convertir precisamente a ese país y quitar la mente de que eso es un punto de hielo en un punto de diversión, en una zona chula y que todos los elementos de esa cultura entonces ya forman parte de algo de una cultura pop chula. Lo que ha hecho Corea. Corea ha hecho una de su cultura, de las novelitas, de los videojuegos, toda una cultura alrededor de Corea. Yo estoy viendo tantos restaurantes coreanos que tenemos por aquí, o sea, Corea a través de la cultura ha hecho una marca país. Y ya no es nada más los carros y ya nada más Samsung y nada más, sino que entonces eso es la marca país. La marca país es hacer el país. Si es más, somos el país alegre, somos el país productivo, creativo, lo que sea que queramos decir del país, pero ser consistente en ese mensaje. Y así es que se hace la marca país. Un logo es solo un elemento de la marca. Dayana, sé que has estado muy, muy entusiasmada. Iba a decir inusualmente entusiasmada, pero muy entusiasmada desde la perspectiva profesional con algo que esta semana conoció el país, que es la Estrategia Nacional de Servicios. ¿Qué es eso? ¿Por qué tu entusiasmo con la Estrategia Nacional de Servicios? ¿Será más de lo mismo, como dijo un comentarista? Me imagino que lo escuchaste, dijeron, es el mismo, como dice, el mismo regalo con otra envoltura. ¿Cuál es la dimensión de esa estrategia y por qué el entusiasmo de Dayana Mora Ramis con esa opción o ese proyecto que puede realizarse con muy buenas credenciales en el país? Bueno, yo creo que si hay aquí algunos de los televidentes que siempre nos siguen aquí en
Metrópolis sabe muy bien, con el entusiasmo que hemos hablado a través de todos estos años, y la importancia de la exportación de servicios. Hemos traído casos de éxitos y hemos traído informaciones de los mercados sobre la alta demanda del sector servicio. ¿Por qué? Una estrategia, y esta es una estrategia de exportación de servicios modernos, o sea, servicios de tecnología, servicios basados en conocimiento y servicios en la industria creativa. O sea, que es no es una estrategia moderna, sino una estrategia de servicios modernos. Sí, y servicios modernos es un término, se quiso delimitarla porque no, obviamente un sinnúmero de servicios se pueden exportar, pero no se limitó a aquellos servicios de más alta demanda internacional que son esos, industria creativa, tecnología y servicios basados en el conocimiento. Entonces, una estrategia, como yo dije en el lanzamiento, es una declaración de propósito y una hoja de ruta. Por supuesto, es un punto de partida. No es una panacea, es un punto de partida. Pero ¿cuál es la importancia? La importancia es que el sector público, el sector privado ha dicho, estas son las prioridades. En esto hay que trabajar para nosotros entonces poder crecer y atraer las inversiones. Entonces, el éxito de esta y de cualquier otra estrategia es que todo el mundo trabaje con todo lo que está contemplado ahí precisamente para alcanzarlo. Es la primera vez que en el país se enfoca en la exportación de servicios. Tenemos una industria de cine que ha crecido, tenemos una industria de call center y de BPO que ha crecido, pero realmente no ha habido una estrategia para decir el país va a ser un exportador de servicios, va a tomarlo, el talento de nuestra gente, lo va a preparar y lo va a exportar. ¿Qué se necesita? Porque ahora entendí, por la construcción, Estrategia Nacional de Servicios Modernos, Tecnológicos. De exportación de servicios. De servicios. ¿Cómo se articula esa estrategia? ¿Cuáles organismos de la administración pública intervienen? Y esta presentación viene ya de un estudio previo, de unos compromisos previos, o a partir de ahora es que se va a formalizar o a tejer toda esa estructura necesaria. No, esta estrategia hecha por consultores de la CEPAL consultó a todos los sectores públicos y privados de los servicios modernos y claro, se construye en base a lo que se ha hecho, obviamente lo que se ha adelantado está ahí recogido y tiene 5 pilares que son las normativas para facilitar la exportación de servicios, la capacitación, obviamente, porque como es una industria basada en el conocimiento, pues obviamente nosotros tenemos que actualizar y procurar que nuestras universidades y que nuestros centros formen al tipo de profesional que se necesita para esto. La parte de inversión y financiamiento, que es importante, necesitamos nuevos instrumentos de financiamiento que apoyen el servicio, como ya hay en otras partes del mundo. Incluye la parte de las estadísticas, porque muchos de estos sectores, una parte porque se manejan en la informalidad, otra parte porque están exportan online, no se reporta eso en ninguna parte. Y por otro lado, el Banco Central reporta otros servicios, pero no desglosa cuáles son esos otros servicios, por lo tanto no sabemos cuánto exactamente se exporta en servicios, en software, cuántos son consultorías, cuántos son. Entonces, se trabaja con el Banco Central, con la ONE, que se ha comprometido para sacar más estadísticas relativas a la exportación de servicios, con la DGI. O sea que hay un trabajo amplio que cubre las diferentes entidades y cada entidad hará lo que le corresponde a cada entidad. La idea no es que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME haga todo, sino que la DGI haga lo que la DGI tiene que hacer, Banco Central lo que tiene que hacer. Carmen, aquí tenemos que para tú pagar un software, para una empresa pagarlo, y que no sea considerado un pago de servicio, haya que de contar un 27%, tienen que traer físicamente un CD, aunque no sea necesario, porque tú lo puedes
por internet, pero tiene que físicamente pasar por aduana un CD para que sea considerada una importación de un software. Entonces, es todo eso que hay que adaptarlo a la realidad actual y que permita que nuestra gente no tenga que emigrar para poder ser exitoso y exportar. Yo me imagino que las personas del sector, iba a decir los jóvenes, no sé por qué uno siempre piensa que son los jóvenes, pero nos sorprendemos en ocasiones cuando vemos adultos mayores también en eso. Me imagino que las personas dedicadas a esos servicios podrán acceder al sistema. ¿O ustedes van a tener una forma de divulgar esa opción? Y cuando mencionaste el Banco Central, pensé en la primera vez que en gestiones anteriores el Banco Central registró las ganancias de las industrias culturales. Y aquello fue una especie de comidilla y de sorpresa. Sé que para ti no, pero para muchas personas, incluso que se mueven en el ambiente artístico, cuando dijeron, oh, pero ya el Banco Central asume las ganancias o el rubro de industrias culturales. Entonces, habrá una manera de difundir ese servicio, ese sistema, esa opción real. Sí, el ministro Bisonó en el lanzamiento habló de varias actividades que se van a hacer, algunas de ellas con apoyos de Caribbean Export, como el registro de proveedores de servicios nacionales y que automáticamente ya va a estar ligado al registro de Caribbean Export. Por lo tanto, va a exponer a esa empresa que pueda exportar aquí, pero también a la plataforma internacional de Caribbean Export. También cursos para las personas que entiendan cómo pueden exportar sus servicios, cómo se van a preparar. Y con la coalición Iconex también vamos a hacer de nuevo Empaca tu Talento, el programa que hicimos, que es una combinación de entrenamiento, coaching y esta vez va a tener un componente de encuentros de negocios. También hay un proyecto que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME con la industria creativa, con la economía naranja, con Colombia, o sea que hay varias actividades para que se pongan en práctica algunas de estas cosas, pero lo más importante que yo pienso que cualquier gobierno puede hacer es facilitar, es quitar obstáculos, es crear ese ecosistema adecuado para que entonces el emprendimiento florezca, pero no solamente el emprendimiento, por ejemplo, nuestra universidad está llena de gente con buenas ideas y con proyectos que ganan, pero luego después no tienen a dónde van al próximo paso. Si esa es una buena idea, si ese software o si esa solución es interesante y es tan buena que gana un premio, ¿cómo la llevamos a que la conozcan posibles inversionistas y puedan realmente encontrar la vía de hacerla florecer, que es lo que Silicon Valley al final del día lo que hizo fue crear un ecosistema donde la gente podía crecer. Fracasar y crecer, porque nada más, no todos los intentos van a ser exitosos. Pero tienes que tener la capacidad de fracasar rápido para volver a seguir creando, que ahí es donde está la innovación y ahí es donde está el crecimiento. Uno de los riesgos es precisamente en que si todo se da en la informalidad, pues entonces ni recolectamos ni impactamos, no impactamos igual, no creamos la misma cantidad de empleos, de calidad, etcétera. O sea, la informalidad también impide crecimiento a las empresas y obviamente no ayuda tampoco, no contribuye de igual manera como puede contribuir al país. O sea que lo que hay que encontrar la forma en que podamos exportar rápidamente, porque hoy en día yo puedo poner mi servicio en una plataforma fuera y si tengo la forma de que el dinero se quede fuera, yo no tengo que transparentar nada. Pero eso no me va a hacer crecer y realmente no estoy creando riqueza para el país, que tampoco, si vivimos aquí, tenemos que también crear riqueza para el país. Y cuando menciona la economía naranja y menciona las universidades, me sorprendió, y yo sé que a ti no te va a sorprender, pero me sorprendió favorablemente que un ciudadano colombiano me dijo que en ciudades suramericanas hay un
una aplicación o un sistema de reparto de comida que es de nosotros. Es algo, te lo digo así, y quizás sirva de publicidad, no sé, como de pedidos ya, pedido, que es marca dominicana y que ellos compran, no sé si compran, cuando mencionaste el software, no sé lo que compran, pero me dijo, eso es de allá, de unos muchachos dominicanos. Eso me encantó. Sí. Mira, Tayana, otra pausa tenemos que hacer y cuando regresemos voy a comprometer tu lado literario, político, comentándote algo que ocurrió en el Archivo General de la Nación. Una pausa y regresamos de inmediato. Pues sí, Tayana, el Archivo General de la Nación, que cuando decimos a propósito de marcas y de reconocimientos, cuando decimos Archivo General de la Nación, pensamos en Roberto Casá y pensamos también en todo lo que ha logrado, el trabajo tesorero, dedicado, entusiasta de Roberto Casá en el Archivo General de la Nación. Ahí uno quiere, y yo sé que eso es una falta, pero uno quiere que siga Roberto por los siglos de los siglos. Pues ahí en el Archivo General de la Nación se presentó Morir en Bruselas. Es un libro de la autoría de Gómez Borbón que trata uno de los casos más fascinantes de la política y de lo que fue esa época de la Guerra Fría, de la izquierda, de una izquierda también perversa y violenta dominicana, pero que por primera vez, en lugar de solo hablar de Maximiliano Gómez el Moreno y su muerte, que tiene 10 explicaciones tantos años después, pero por primera vez menciona el caso de Miriam Pinedo. Tú te indignabas la semana pasada con la perspectiva feminista acerca de lo que había pasado con las 3 causales y el movimiento de las mujeres y cómo nos dicen que hacen hoy. Pero yo desde que conocí la historia de Miriam Pinedo, siempre he resentido por qué no nos hemos atrevido a reconocer nunca el padecimiento y el martirio de esa mujer. Primero la matamos moralmente, después no tenía como la categoría ni de mártir ni de heroína. Y yo creo que con este libro nos pone en el espejo a veces faltas éticas, ideológicas muy graves. Así que eso fue un acto muy importante, Tayana, y sé que vas a buscar el libro y lo vas a leer con interés. Morir en Bruselas. Y ahora tenemos ready para exportar con esa misma que está ahí, Tayana Mora. De Ready para Exportar, hemos venido hablando mucho de las nuevas tendencias, de cómo tenemos que para exportar enfocarnos sobre todo a las nuevas plataformas que hacen que sea posible la exportación de bienes y de servicios. En el área de desarrollo personal es una de las áreas que más rápido crece y en la pandemia no ha sido la excepción. En el 2020 se estima que los servicios en el área de desarrollo personal ascendieron a casi 40 billones de dólares en todo el mundo. En la República Dominicana tenemos un ejemplo novedoso de una empresa que da servicios, de una plataforma que da servicios a mujeres. Tenemos con nosotros una de sus fundadoras,
Miyuki Hazaraf. Hazahara. Bueno, bienvenida a Ready para Exportar. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de Pretty Busy Club y cómo empezaron. Bien, primero gracias por la invitación. Yo sumamente contenta de poder compartir un poco de lo que hemos venido trabajando en los últimos años. Y así mismo, tanto mi cofundadora, mi socia, Luz González, como yo, hace ya casi 3 años, empezamos con Pretty Busy Club porque los últimos 10 años en conjunto que hemos venido trabajando, tanto en la parte de incubación y preaceleración de empresas, así como en la parte estratégica del negocio y de la comunicación y del marketing, fuimos viendo el hecho de que hacía falta una casa, hacía falta un lugar donde realmente hubiese un acompañamiento real y una dirección para apoyar a emprendedores y para apoyar a cualquier persona, independientemente de la etapa en la que se encuentre, en el desarrollo y en la estructuración de su negocio y de su modelo. Por lo tanto, también nos fuimos dando cuenta que se iban sumando todos los años cada vez más mujeres en el liderazgo de estos emprendimientos y de estos negocios. Entonces, es una realidad que nosotras las mujeres tenemos una realidad diferente y tenemos muchos sombreros, tenemos diferentes cosas que tomamos en cuenta en nuestro día a día. Por lo tanto, Pretty Busy Club es una casa que apoya primordialmente al emprendimiento femenino, no obstante no somos exclusivas y vale la pena resaltar esa parte porque también tenemos hombres dentro de nuestra membresía, pero donde nos enfocamos en que realmente haya información curada en español que te brinde ese paso a paso de esas cosas que no te puedes saltar para que tú tengas un modelo de negocio que sea accionable y que sea sostenible sobre todas las cosas. Y esto viene también, y la relevancia de lo que estamos haciendo viene por el hecho de que a raíz mucho más de la pandemia, la cantidad de información con la que estamos siendo bombardeados, la cantidad de personas que son expertas en muchas cosas que están ahí afuera, ¿a quién recurrimos? ¿Qué información aplica para nosotros? ¿Qué información aplica para nuestro mercado? Y de toda esa información, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que accionar ahora mismo? Y eso es lo que viene a solventar Pretty Busy Club como plataforma, que es una plataforma completamente virtual, donde nosotras hemos creado esta ruta clave, que es esta herramienta, que es el paso a paso, donde a través de diferentes módulos tú trabajas las áreas principales del negocio, que también se apoya de una comunidad de más de 350 mujeres emprendedoras que tenemos alrededor del mundo, no solamente en la República Dominicana, sino que también tenemos presencia en Estados Unidos, en Ecuador, en Chile y también inclusive en países de Europa donde hay latinas que están desarrollando sus negocios desde allá, porque también es otra realidad de que no pensamos igual en inglés que en español. Podemos ser súper diestras con el idioma inglés y hay muchísima información curada en inglés, pero eso es una barrera también que impide que muchas personas puedan desarrollar su negocio. Por lo tanto, tener esta herramienta que es la ruta clave, apoyado de una comunidad y también de mentores y de personas que están capacitadas para acompañar a otros en materias de negocio, pues es lo que tienen como beneficio el pertenecer a nuestra membresía, donde recurrentemente tú tienes el apoyo para poder avanzar en el negocio. Y en eso es que nos enfocamos todos los meses. Bueno, voy a dividir esta pregunta en dos, porque tú hablas empezaste ante lo que veías en nuestro país que estaba pasando y las necesidades de las empresarias y de los emprendedores en nuestro país. Entonces, quiero dividirla en dos porque ¿qué tan difícil fue encontrar ese grupo en nuestro país que confíe en una plataforma totalmente online y que trabaje totalmente online? Eso es uno. Y la otra pregunta es si ustedes pensaron en la internacionalización desde el principio o fue algo que fue surgiendo poco a poco. Claro, empiezo por la segunda, y es que desde un principio, tanto Luz como yo, mi socio como yo, teníamos muy claro la gran oportunidad que hay de seguir desarrollando el ecosistema emprendedor de la República Dominicana por el gran contacto y el gran conocimiento que teníamos dentro de ya, previo a Pretty Busy Club. Y es un ecosistema que está en pañales y está en vías de desarrollo todavía actualmente. Entonces, desde un principio nosotras sabíamos ese ideal, hacia dónde vamos, porque estamos en ese proceso. No puedo decir que ya llegamos para nada, nos falta muchísimo, pero sí teníamos muy claro de que esto
se iba a convertir en una plataforma completamente virtual que pudiera atender a toda la región. Eso siempre fue el plan desde el día número 1, pero como todo emprendimiento empezamos por nuestro MVP, empezamos por eso que llamamos bootstrapping, que es con nuestros propios recursos, pues empezar a darle forma a lo que es la startup, que al día de hoy ya se convierte en una plataforma virtual. Y lo que hizo la pandemia con nosotros fue simplemente que aceleró un poquito más el proceso a favor de nosotros, por suerte, en el sentido de que en un principio no éramos completamente una plataforma virtual porque no estábamos en un mercado que entendía y tenía ese acercamiento y esa, pudiéramos decir, inclusive esa dependencia en cuanto a lo que eran plataformas tecnológicas, pero sobre todas las cosas a la autoeducación, que es ahora mismo la gran tendencia. Por eso hay tanta información allá afuera y personas que quieren seguir creciendo autodidactamente. Entonces, nosotras anteriormente, nuestra plataforma, lo que era Pretty Busy Club, tenía un componente presencial grandemente y también virtual. Y la razón de esa presencialidad es porque como estábamos empezando, como todo emprendimiento, teníamos un camino que recorrer de educar al nicho, de educar al mercado, de hacernos conocer en sentido de que tú nos ves a nosotras y muchas personas decían, pero ¿qué van a saber ellas? O sea, entonces teníamos que romper esa barrera un poquito también para poder aperturar conversaciones que no se estaban teniendo en ese momento. Por lo tanto, nuestra startup, como nosotros le decimos que es el MVP del MVP, el producto mínimo viable del producto mínimo viable, que es la primera concepción de nuestra gran idea hacia donde se está encaminando. Entonces, en ese momento no éramos completamente una plataforma virtual, pero sí teníamos muy claro que hacia allá íbamos. Y en enero del año pasado, del 2020, ya habíamos lanzado la plataforma completamente, inclusive antes de entrar de lleno en todo este tema de la pandemia per se. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la primera pregunta, recuérdamela porque me fui en una hablando de la segunda. Sí, sobre el conseguir que el público local consumiera, claro, antes de la plataforma, pero creo que respondiste un poco porque dijiste que empezaron presencial. Sí. Y fue algo muy, nosotros, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Pretty Busy Club como, o sea, como esa startup que está viviendo la trayectoria perfectamente delimitada de lo que se puede esperar de una startup. Y me refiero a esto con el sentido de que cuando nosotras empezamos, nosotras tuvimos mucho, y empezamos con nuestro evento insignia, que es el Pretty Busy Night, que es un evento de emprendimiento donde recogemos y te brindamos ese espacio para tocar estos temas. Tuvimos una aceptación increíble, o sea, hay muchas personas se sintieron como, por fin, como, wow, qué bueno que empezó esto, pero todo fue muy progresivo. Empezamos con 20 miembros, luego 30, luego 50 y así sucesivamente, pero sí empezamos con una gran euforia que naturalmente teníamos, eran esos early adopters, esas personas que se casan como con esa idea y se emocionan muchísimo, pero hay que seguir fomentándolo para que se mantenga en el tiempo. Y a través de todo lo que fuimos haciendo a nivel de eventos, de educación, pues pudimos ir sosteniendo y de nuevo aperturando esa conversación para que muchas personas entendieran que esto era algo que realmente las apoya. Y se fueron familiarizando también con el mismo esquema de membresía, a lo cual este mercado no estaba tan familiarizado. Inclusive hasta el mismo pago por la pasarela de pago y un sinnúmero de herramientas tecnológicas de que no usábamos, al principio usábamos WhatsApp porque era lo que todo el mundo usaba y es nuestro día a día, ¿verdad? Pero no es una herramienta que le da que sostiene lo que realmente nuestra propuesta ofrece. Y cuando hicimos esa migración también tuvimos un choque, pero siempre fue todo como siguiendo el plan, entendiendo de que nosotras como startup estamos apostando a algo más grande. Entonces fue un proceso bastante, y sigue siendo un proceso bastante retador, el hecho de que la gente pueda desde el principio entender cómo esto le puede aportar. Y lo que hemos aprendido en el proceso es que hasta que las personas no se dan la oportunidad de tener este tipo de conversaciones y entran y ven la dinámica y realmente ven el poder de dejarse acompañar, de hacer networking con otras personas, tanto de República Dominicana como del resto del mundo, realmente no ven el valor de cómo eso los apoya en su negocio
y eso es lo que nosotros apostamos todos los días. Entonces, y sigue siendo un proceso porque estamos hablando de República Dominicana, pero podemos extrapolar perfectamente eso a la región completa de Latinoamérica. Diferente de, por ejemplo, Estados Unidos, que es un mercado que nos lleva la milla en cuanto a no solamente la tecnología, sino la forma en la que las personas ven su crecimiento personal, el hecho de que yo no tengo que estar sentado en un aula con un profesor al frente para poder educarme y aprender de algo. Entonces, eso es algo a lo que nos estamos familiarizando ahora. Bueno, y para resumir, es un proceso de que nosotras tenemos muy claro de uno de nuestros pilares es la educación. Independientemente de que alguien sea o no miembro de Pretty Busy Club, utilizamos todas nuestras plataformas de redes sociales, nuestro website, nuestro blog, para poder aportar valor y que la gente aprenda, que la gente lea y pueda tener como una perspectiva diferente y poder salir y caerle atrás a eso que realmente necesita para poder crear el negocio, porque al final no hay que hacerlo todo. Y no hay que saberlo todo. Hay que hacer algo muy puntual en el negocio, hay que conocer algo muy puntual para poder implementar, ejecutar, analizar y seguir avanzando. Y a eso es que nos dedicamos todos los días. Sí, aunque ustedes tienen el público de ambos géneros, de ambos sexos, es mayoría mujeres. Y hay uno de los puntos importantes que he visto, que es el tema de que las mujeres no tenemos normalmente los networks, las redes para hablar de negocios completamente, porque normalmente tenemos amigas sociales con las que hablamos de muchísimas otras cosas, podemos mencionar el trabajo, pero no discutir a fondo un tema de trabajo. ¿Cuáles han sido para ti los retos de las empresarias, sobre todo de las empresarias, pero no puedes decirlo en general, pero sobre todo de las empresarias, y cuáles de los instrumentos que ustedes tienen entre mentoría, la membresía, los cursos, los talleres, los coachings, cuáles entiendes tú que son más efectivos? Una de las percepciones con las que nosotros desde el principio nos encontrábamos mucho era con este dicho popular de que las mujeres están constantemente pisándose los talones y de que la competencia y de que se roban ideas, que nada más se juntan para chismear, etcétera, etcétera, etcétera. Y de por sí no era algo con lo que nosotras nos sentíamos identificadas, para nada era así por el círculo en el que nos movíamos, pero sobre todo Pretty Busy Club ha sido una gran validación para desmentir precisamente eso, e inclusive es muy evidente donde todos los días dentro del grupo de nuestras miembros, dentro del grupo privado, donde tenemos diferentes canales de conversación, constantemente están las chicas diciendo: colaboré con fulana de tal, que hace exactamente lo mismo que yo, pero siempre decimos, nadie nunca va a hacer lo mismo que tú, porque de por sí la emprendedora juega un rol primordial en el cómo se desarrolla el negocio y nadie es igual que tú. Entonces, constantemente vemos los logros de las miembros. Tenemos inclusive un canal que solamente es para compartir tus logros, donde están constantemente diciendo, logré esto, pude hacer aquello, fulanita me conectó con aquello, pude de repente desarrollar algo en conjunto con una persona que está en mi misma industria, pero ella lo hace enfocándose en una cosa y yo en otra. Entonces, ese reto que mucha gente tiene como en su cabeza y es muy renuente a, no, yo no voy a salir a conocer gente porque me van a robar, yo no voy a decir mi idea porque me la van a robar. Óyeme, tú puedes decir a voces tu idea 7,000 veces y nadie nunca la va a hacer como tú. Es responsabilidad tuya, pues, encaminar esa idea a que se vuelva realidad y a que acciones en lo que tengan que accionar. Entonces, por ese lado, el tema de esa percepción que hay y sobre todo también de esa percepción de que nosotras dentro de nuestro mercado estamos trabajando con algo innovador en la región. No quiero decir que somos la primera empresa que tiene este mismo modelo de membresía, de apoyo a emprendimiento y demás, pero sí hemos creado una herramienta innovadora para facilitar la vida y el proceso de hacer negocios, que es lo que hemos concebido como la ruta clave, porque hay muchos grupos de apoyo a emprendimiento,
hay muchos grupos de mujeres emprendedoras, mujeres empresarias y demás, pero la forma en la que lo hemos empaquetado, pues nos hace tener una conversación diferente y por eso hemos conectado con tantas personas que han demostrado que han crecido bastante a través de nuestra herramienta y de toda la comunidad. Y también como reto el hecho de la autoeducación, de que en Latinoamérica se piensa que solamente yendo a la universidad o solamente teniendo un título o solamente estando con el gurú de los gurús de... Nosotras somos creyentes. Yo, por ejemplo, soy mentora de negocios y de emprendimiento, soy estratega de comunicación, que es mi fuerte, pero yo no lo sé todo. Y hay muchísima gente a la que yo admiro que estamos constantemente trayendo a la plataforma para que se abran esos conocimientos y se compartan, porque el aprender y el crecer no depende de un título, número uno, y tampoco depende de una persona. Yo sé algo muy específico, pero otra persona sabe algo de otra cosa. Entonces, esa dinámica ha ido creciendo muchísimo dentro de la membresía y por eso, como eso se pudiera entender como un reto con el que estamos batallando constantemente, pero al mismo tiempo termina siendo uno de nuestros fuertes dentro de la dinámica que se da dentro del Pretty Busy Club. Y por eso es que seguimos creciendo también a nivel de la región y no nos hemos quedado todavía solamente con República Dominicana. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo y nos quedó el tema de cómo bregar con la tecnología, que son una de las barreras que a veces tenemos cuando hablamos de nuevas plataformas, pero eso tendrá que ser todo por hoy. De todas maneras, déjanos saber dónde pueden ir para conocer un poco más de Pretty Busy Club. Claro que sí. Nos pueden encontrar empezando por nuestro website, prettybusyclub.com, y también todos nuestros handles de redes sociales en Instagram, LinkedIn, YouTube y Facebook. Pueden encontrarnos como Pretty Busy Club. Estamos constantemente compartiendo muchas oportunidades de negocios, educación sobre diferentes temas, y los invito también a que se suscriban a nuestro newsletter, el Check-in, que es literalmente un check-in de noticias, oportunidades y todo lo que pasa a nivel de emprendimiento en la región y también dentro del Pretty Busy Club. O sea que, bueno, Miyuki Kasahara, gracias por estar con nosotros en Ready para Exportar. Y a ustedes, los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro.